Sí, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien al momento de ver este video. Puede ser en la mañana, en la noche, en la tarde, en cualquier momento de su tiempo para dedicarle a esta asignatura denominada negocios internacionales. Como bien hemos venido andando en el primer corte, en la primera unidad, donde hablamos acerca de la temática de los negocios internacionales, de la importancia que tiene el mundo de los negocios hoy día, producto de esta globalización, ¿no? Esta globalización que ha llevado a las empresas a reinventarse, a migrar también hacia otros mercados a niveles internacionales, ¿no? Como bien lo están viendo en pantalla, se pueden dar cuenta que es una embarcación que viene para Colombia o va saliendo de Colombia. Pero esa embarcación llega con mercancías. Y así como llega con mercancías, también sale llena de mercancías. Ahí en esa embarcación, en esa presentación que ustedes están viendo, estamos viendo precisamente los negocios internacionales. Porque hoy en día las empresas operando desde Colombia pueden establecer negocios con países de Europa, de Asia, de América del Norte, de América del Sur. O sea, en todos los países del mundo, Colombia y las empresas ubicadas en Colombia pueden establecer negocios con empresas ubicadas en otros países. Entonces, ¿a qué nos lleva a pensar eso? Que el profesional de hoy tiene que conocer cuál es esa sinergia que existe en el mundo empresarial para hacer negocios con empresas que se encuentran en otra órbita del planeta. Razón por la cual conocer de importaciones, conocer de exportaciones, su registro contable, así también como el tema de los documentos que se requieren para operar este tipo de negocios, son importantes y allá va enfocada esta asignatura denominada negocios internacionales. ¿Ya? En el corte anterior habíamos visto algo interesante, ¿no? Donde les había compartido una información interesante y que ustedes leyeron con el fin de ahondar en el tema de los negocios internacionales. Para este segundo corte y esta segunda unidad que vamos a trabajar a partir de este fin de semana, lo he denominado el mundo del comercio y los negocios internacionales. ¿Qué es eso? Se preguntarán ustedes. Hoy día los negocios internacionales comprenden una porción grande y creciente de todos los negocios del mundo. Hoy día los acontecimientos y la competencia global afectan a casi todas las compañías que se encuentran ubicadas en el globo terráqueo, ya sean grandes, pequeñas, medianas y demás. ¿Por qué? Porque la mayoría vende su producción y obtiene suministro de países extranjeros. Muchas empresas también compiten con sus productos y servicios que provienen del extranjero. Por lo tanto, la gran mayoría de los gerentes, de los contadores, de los revisores fiscales, sin importar la industria ni el tamaño de la compañía, tienen que abordar todas las estrategias, el gerente con el fin de abordar las estrategias de la operación desde un punto de vista internacional y el contador y el revisor fiscal con el fin de establecer los controles para evitar que las empresas caigan en temas de comprar mercancía que no ha sido legalizada. Entonces, es importante que el gerente, que el contador, es importante que ustedes también como alumnos y yo como profesor conozcamos cómo se mueve el mundo de los negocios, cómo se mueve el comercio internacional, cómo se mueven los negocios internacionales. ¿Ya? Al mismo tiempo, será necesario que se comprenda que la mejor forma de hacer negocios en el extranjero puede no ser la misma que en el país nuestro donde estamos ubicados, para este caso sería Colombia, ¿no? En algunos productos o materias primas, si se importan, es porque tienen alguna ventaja competitiva a nivel mundial. Si se importan, también quiere decir que
se pueden dar por dos factores. Porque esa materia prima no se fabrica en el país, o sea, en Colombia, o en su defecto, porque esa materia prima es más barata en el exterior. Entonces, miren a dónde va enfocado el tema del mundo de los negocios internacionales, que hoy día yo puedo conocer cómo está las materias primas, lo que yo necesito para poder fabricar y producir mis productos con el fin de mirar si afuera esa mercancía está más económica que en el mismo país de origen, en este caso Colombia. Entonces, allá gira el mundo de los negocios. Entonces, ¿por qué nos preguntaremos si es importante conocer y saber si la mercancía, la materia prima que yo requiero y necesito está más económica, más barata fuera de Colombia que aquí que en el propio Colombia? Entonces, en ese momento me resulta mejor importar esa materia prima. Razón por la cual el contador, el profesional, el gerente debe conocer cómo traer esa mercancía de otro país hacia Colombia para que pueda producir. Entonces, aquí debemos mirar que la compañía a partir de ese momento comienza a mirar y a operar de manera internacional. Entonces, esa participación le da, digamos, algunas ventajas competitivas de pronto con respecto a la competencia, ¿no? Porque está importando materia prima más económica que la competencia, porque la competencia la está comprando a nivel local. O en su defecto, puede que la esté comprando en el extranjero, como bien lo dije, porque no se consigue esa materia prima aquí en Colombia. Entonces, vamos a encontrar esa serie de diferencias partiendo de la mercancía que yo produzco con el fin de abrir mercados para encontrar esa materia prima. Pero también se puede dar la circunstancia de que yo produzco con la finalidad de vender de orden nacional. Pero resulta y pasa que el mercado en Colombia no está muy bueno. No estoy vendiendo toda mi producción. También me puedo abrir a mercados internacionales a proponer esa mercancía a otros mercados con el fin de darle venta a esa mercancía que no he podido vender. Entonces, el mundo de las importaciones, cuando traigo mercancía, y el mundo de las exportaciones, para el gobierno nacional le representan divisas, porque cuando se vende a nivel internacional, se vende en dólares, no se vende en pesos colombianos. Lo que produce para Colombia, digamos, entradas de divisas, ¿no? Y esa entrada de divisas es benéfica para el país, es muy benéfica para el país. Entonces, es importante conocer el mundo de las importaciones, el mundo de las exportaciones. ¿Qué vamos a ver ahora en este segundo corte? En este segundo corte o en esta segunda unidad, vamos a hablar precisamente de la inversión extranjera, ¿no? En la plataforma, en Odin, aquí por donde están viendo ustedes este video, van a encontrar material suficiente y les voy a ir cargando y reforzando esta unidad con el fin de lograr un entendimiento total acerca de cómo se mueve el tema de la inversión extranjera, ¿no? Cuando hablamos de inversión extranjera, son inversionistas que vienen de otro país con el fin de invertir en Colombia. Partiendo de la premisa y de la finalidad que cuando llega un inversionista extranjero, nosotros debemos tener la capacidad y la sapiencia para poderlo asesorar. Y la clave en ese asesoramiento con un inversionista extranjero radica en el retorno de esa inversión. Me explico. Si un si un inversionista trae $1.000.000, nosotros tenemos que simular, dependiendo el tipo de negocios o de inversión que vaya a hacer este inversionista, valga la redundancia, debemos proyectarle para ver en cuántos años se va o entrega retornos esa inversión. Pueden ser en 5, 6, 7 años, dependiendo la operación
las transacciones que este inversionista vaya a realizar. También vamos a hablar, así como vamos a hablar de la inversión extranjera, también vamos a hablar de las empresas y los negocios internacionales. La Unión Económica Europea. Vamos a ahondar también en el conflicto, perdón, que actualmente se encuentra inmerso entre Rusia y Ucrania, que afecta todos los negocios internacionales, que tiene afectación en el precio del petróleo, que tiene afectación en el precio de los demás productos de la canasta familiar, y los países, algunos países y sobre todo Colombia en este momento está entrando en una recesión económica. Vamos a hablar qué es una recesión económica y cómo afecta también al mundo empresarial cuando se suben los precios de la canasta familiar. Así como esa afectación que se da en el tema de los precios de la canasta familiar, también el Banco de la República está subiendo las tasas de interés. Entonces, cuando se suben las tasas de interés, los créditos de consumo, los créditos de vivienda, los créditos hipotecarios, los créditos que tienen las organizaciones con las entidades financieras, también se les hace más costosa. Entonces, miren toda la afectación que tiene el mundo de los negocios cuando dos países entran en conflicto. ¿Ya? Entonces, esa afectación que tiene Ucrania en este momento con Rusia es una afectación directa hacia Colombia. Este sería, digamos, el primer video para que ustedes comprendan, entiendan un poco a fondo la información que está colgada aquí en ODIN, en la unidad 2, para que ustedes lean acerca de la inversión extranjera, comprendan qué es una inversión extranjera, para qué sirve, cómo debo recepcionarla yo como profesional contable, asimismo el rol que juegan las empresas en el mundo de los negocios internacionales, cómo juega la Unión Europea, la ONU, la Organización Mundial del Comercio, la OMC, en temas económicos y en temas empresariales. Entonces, también voy a estar compartiéndole material acerca del conflicto y la afectación económica entre Ucrania y Rusia. Espero que esta nota les haya sido de mucha utilidad con el fin de profundizar en esta segunda unidad de negocios internacionales. Hasta una próxima oportunidad.